Buenos días, esta es la clase de formación del carácter. El tema de hoy se llama Preparándonos para el segundo hábito del amor y el objetivo es comprender conceptos claves para aplicar el hábito de la compasión. Realiza las siguientes acciones para comenzar. Observa, escucha y muéstrame un sepas perfecto en 3, 2, 1. Muy bien. Mantente derecho y atento a lo que te voy a contar. Ok, este tema se llama preparándonos para el segundo hábito del amor, que es la compasión. Antes de poder platicar sobre la compasión, tenemos que entender algunas palabras, ¿ok? Estas palabras tienen que ver con cómo las personas se dan cuenta del sufrimiento de otras y qué hacen al darse cuenta, ¿ok? La primera es indiferencia. Aquí no le importa, no ve el dolor y sufrimiento ajeno. Por ejemplo, cuando está un niño que se cayó, está llorando y de repente pasa alguien. A esa persona no le importa que ese niño esté llorando y que tenga un dolor. Entonces lo ignora y se va y no lo ayuda. Esa es la indiferencia. Ver que alguien sufre y no hacer nada para ayudarlos. Ignorarlos totalmente. Muy bien. También tenemos que entender y recordar qué es el poder del bien. El poder del bien es la capacidad para hacer el bien a los otros. El poder del bien la activamos siempre con nuestros hábitos del amor. Ya entendimos y platicamos sobre la amabilidad. En la amabilidad se tiene que activar el poder del bien y también en este nuevo hábito. Entonces, por ejemplo, recuerda, si ves que alguien se tropezó o se cayó, activando tu poder del bien, puedes ayudarlo a levantarse. O si una persona necesita cruzar la calle, tú lo ayudas a cruzar la calle. Así puedes activar tu poder del bien. Después, sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es el padecimiento, dolor y pena de otras personas. Por ejemplo, cuando te cortas un dedito, el sufrimiento es ese dolor que sientes. Lloras, sientes mucho dolor en tu dedo, ese es el sufrimiento. O por ejemplo, cuando te sucede algo que te hace sentir muy triste, algo desagradable, pues el sufrimiento es ese dolor que sientes, esas ganas de llorar, esas ganas de que alguien esté ahí para ti, ese es el sufrimiento, ¿sí? Y el consuelo es cuando curas ya ese sufrimiento, es ese descanso y alivio de la pena, molestia y fatiga que aflige y oprime el ánimo. Por ejemplo, aquel niño que se cayó y se raspó, es ayudarlo a que ya no le duela ese raspón. Entonces ya cuando no le duele ese raspón es ese consuelo. O aquella niña que se sentía muy triste, que estaba llorando y alguien la abraza, platica con ella, ese es un consuelo. ¿Sí? Es cuando alguien tiene un sufrimiento y ya se desaparece con el consuelo, desaparece ese dolor, ¿ok? Y por último, la crueldad. La crueldad es otra manera de reaccionar ante el dolor ajeno, pero aquí, en lugar de ignorar el dolor, aquí más bien lo provoca, se burla y goza del dolor de las demás personas. Por ejemplo, aquel niño que lo ves triste, callado, la crueldad sería burlarse de él, reírse, insultarlo para que ese niño siga teniendo dolor. O por ejemplo, llegar con un niño y empujarlo, aventarlo, golpearlo, ¿sí? Aquí la diferencia es que tú estás provocando ese dolor y tú te burlas y gozas de ese dolor. En la indiferencia solo lo ignoras y ya, pero aquí lo provocas y disfrutas del dolor de los demás, ¿ok? Es muy importante que entendamos estas palabras porque en la siguiente clase vamos a leer la historia de la choza. En la choza también hablan de cómo algunas personas reaccionan ante el dolor de los demás, cómo podemos activar nuestro poder del bien para ayudar a esa persona que está sufriendo y poder darle un consuelo y un alivio. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos primero estas palabras. ¿Ok?
Por eso en tu cuaderno vas a escribir las palabras que hoy aprendimos, ¿ok? Nunca olvides escribir tu fecha larga, tu emoción del día de hoy, usar rojo en las mayúsculas o en lo que ves aquí en pantalla en rojo, y tus dibujos tratar de hacerlos lo mejor posible y de colorearlos siempre, ¿ok? Y aparte, quiero que reconozcas el sufrimiento ajeno. Entonces, en estos espacios vas a dibujar un ejemplo de sufrimiento. Y ese mismo ejemplo de sufrimiento al lado vas a poner su consuelo. ¿Qué puedes hacer para consolar y para aliviar ese sufrimiento? ¿Ok? Me vas a poner ejemplos dibujando. Recuerda, dibújalo lo mejor posible y siempre colorealo. Muy bien, esto sería todo por esta clase. Gracias, recuerden mandar sus evidencias cada viernes. Los quiero mucho, les mando un abrazo y soy Miss Mariana. Nos vemos.